George Kirchsteiner nació en 1854 y falleció en 1932. Fue un educador y pedagogo alemán cuya obra tuvo un profundo impacto en la educación técnica y profesional en Alemania. En cuanto a su educación y formación profesional, estudió filosofía, historia y pedagogía en la Universidad de Múnich. Comenzó su carrera como maestro en una escuela primaria en Múnich y luego se desempeñó como inspector escolar en la misma ciudad. En 1905 fue nombrado director del Departamento de Educación de Múnich, donde pudo implementar muchas de sus ideas pedagógicas innovadoras. Fue un defensor apasionado de la educación técnica y profesional. Durante su mandato como director del Departamento de Educación de Múnich, fundó varias escuelas técnicas y profesionales en la ciudad. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo del concepto de la escuela del trabajo, que enfatizaba la importancia del trabajo manual y la formación técnica en la educación. Este enfoque integraba el aprendizaje teórico con la práctica, preparando a los estudiantes para el mundo laboral. Entre sus obras más influyentes se encuentran el desarrollo de la escuela del trabajo en Alemania y cuestiones fundamentales de la organización escolar. El legado de Kirchsteiner sigue siendo relevante en el campo de la educación técnica y profesional. Sus ideas sobre la importancia del aprendizaje práctico y la integración de la teoría y la práctica continúan influyendo en las políticas educativas en muchos países. En cuanto al contexto histórico, George Kirchsteiner fue un destacado educador alemán que desarrolló su propuesta educativa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su enfoque pedagógico estuvo influenciado por el contexto histórico y las necesidades de la sociedad alemana de su época. A finales del siglo XIX, Alemania estaba en medio de un proceso de industrialización y modernización. La rápida industrialización generó una demanda creciente de una fuerza laboral educada y capacitada en habilidades técnicas y prácticas. Además, la Primera Guerra Mundial había dejado en evidencia la importancia de la educación para el desarrollo y la competitividad de las naciones. En este contexto, Kirchsteiner propuso un enfoque educativo centrado en la enseñanza técnica y profesional. Abogaba por una educación que integrara el aprendizaje teórico con la práctica, preparando a los estudiantes para el mundo laboral y la vida adulta. Su propuesta se basaba en el principio de la escuela del trabajo, donde el trabajo manual y la formación técnica tenían un lugar central en el currículo escolar. Kirchsteiner también enfatizaba la importancia de la educación para la formación del carácter y la ciudadanía responsable. Creía en el potencial educativo de las actividades prácticas y el trabajo en equipo para desarrollar habilidades sociales y valores éticos. En cuanto a sus obras, Kirchsteiner escribió numerosas obras a lo largo de su carrera, abordando diversos aspectos de la educación y la pedagogía. La primera fue El desarrollo de la escuela del trabajo en Alemania. Esta obra es fundamental para comprender la filosofía y la práctica de la escuela del trabajo, un concepto central en la pedagogía de Kirchsteiner. En ella analiza el desarrollo histórico de las escuelas técnicas y profesionales en Alemania y defiende la importancia de integrar el trabajo manual y la formación técnica en la educación. La segunda, cuestiones fundamentales de la organización escolar. En esta obra, Kirchsteiner aborda cuestiones fundamentales relacionadas con la organización y la gestión escolar. Propone ideas innovadoras sobre la estructura de las escuelas y los programas educativos para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. En la tercera está El pueblo escolar trabajador, el surgimiento de la escuela del trabajo en Alemania. En este libro, Kirchsteiner profundiza en la importancia del trabajo como elemento central en la educación. Argumenta que el trabajo manual no solo es beneficioso para el desarrollo de habilidades prácticas, sino también para la formación del carácter y la moralidad de los estudiantes. Como cuarto, tenemos el concepto de la escuela del trabajo.
En esta obra, Steiner explora en profundidad el concepto de escuela del trabajo y sus implicaciones para la educación. Analiza cómo este enfoque pedagógico puede contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y a la preparación para el mundo laboral. George Steiner estuvo activo como educador y pedagogo en una época de grandes transformaciones sociales, económicas y políticas en Alemania. Durante su vida y carrera identificó y abordó varios problemas educativos que consideraba críticos para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de los individuos. Algunos de los problemas educativos que le preocuparon o llamaron su atención fueron: número 1, la falta de educación técnica y profesional. Steiner observó que en su época había una escasez de educación técnica y profesional que preparara a los jóvenes para el mundo laboral. Esto se volvió especialmente relevante en un periodo de industrialización rápida, donde la demanda de habilidades prácticas y técnicas estaban en aumento. Número 2. Separación entre teoría y práctica. Steiner percibió una brecha significativa entre la educación académica y la educación práctica. Creía que era crucial integrar la teoría con la práctica en el proceso educativo para proporcionar a los estudiantes una formación completa y prepararlos mejor para la vida laboral. Número 3. Desarrollo del carácter y la ciudadanía. Además de la formación técnica, Steiner también se preocupaba por la educación del carácter y la formación de ciudadanos responsables. Creía que la educación debía ir más allá de la mera transmisión de conocimientos y habilidades, y también incluir la promoción de valores éticos y sociales. Número 4. Acceso equitativo a la educación. Steiner abogaba por una educación universal y accesible para todos los niños, independientemente de su origen social o económico. Reconocía que la falta de acceso a la educación era un obstáculo importante para el desarrollo individual y social. Número 5. Relevancia de la educación para el desarrollo nacional. Dada la importancia de la educación para el progreso económico y social de Alemania, Steiner estaba preocupado por garantizar que el sistema educativo estuviera alineado con las necesidades del país y pudiera contribuir eficazmente al desarrollo nacional. En cuanto a la corriente teórica, George Steiner se ubicaba dentro de la corriente teórica del pragmatismo en la educación. El pragmatismo es una corriente filosófica que enfatiza la importancia de la experiencia práctica y la acción como medios para adquirir conocimiento y resolver problemas. Algunas características de esta corriente teórica y cómo se reflejan en el trabajo de Steiner son: número 1. Énfasis en la experiencia y la acción. El pragmatismo sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia práctica y la acción. Steiner abogaba por la integración del trabajo manual y la formación técnica en la educación, creyendo que esta experiencia práctica era esencial para el desarrollo integral de los estudiantes. Número 2. Rechazo del dualismo mente-cuerpo. Los pragmatistas rechazaban la dicotomía entre mente y cuerpo, enfatizando la interacción entre ambos en el proceso de aprendizaje. Steiner compartía esta visión y argumentaba que la educación debía abordar tanto aspectos intelectuales como prácticos del desarrollo humano. Número 3. Enfoque en la resolución de problemas. El pragmatismo promueve el enfoque en la resolución de problemas concretos como método de aprendizaje. Steiner incorporó este enfoque en su propuesta de Escuela del Trabajo, donde los estudiantes se enfrentaban a situaciones reales y aprendían a resolver problemas prácticos relacionados con su futuro laboral. Número 4. Conexión entre educación y acción social. Los pragmatistas ven la educación como un medio para el cambio social y la mejora de la sociedad. Steiner compartía esta perspectiva y creía en el papel activo de la educación en la formación de ciudadanos responsables y en la promoción del bienestar social. La propuesta educativa de George Steiner ha tenido una trascendencia histórica significativa en la educación y la pedagogía, tanto en Alemania como en otros países. Algunos aspectos de su propuesta que han mantenido un impacto duradero incluyen:
Número 1. Enfoque en la educación técnica y profesional. Kirchner fue uno de los primeros en reconocer la importancia de la educación técnica y profesional para el desarrollo económico y social. Su énfasis en la integración del trabajo manual y la formación técnica en el currículo escolar ha influido en la expansión y la mejora de la educación técnica en muchas partes del mundo. Número 2. Integración de teoría y práctica. La propuesta de Kirchner abogaba por la integración de la teoría y la práctica en el proceso educativo, proporcionando a los estudiantes experiencias prácticas significativas que complementaran su aprendizaje académico. Este enfoque ha sido adoptado por muchos sistemas educativos como una forma de mejorar la relevancia y la efectividad de la educación. Número 3. Énfasis en la formación integral de los estudiantes. Kirchner creía en la importancia de la formación integral de los estudiantes, no solo en términos de habilidades técnicas, sino también en lo que respecta al desarrollo del carácter, la moral y la ciudadanía. Su enfoque holístico ha influido en los enfoques educativos que buscan desarrollar a los estudiantes en todos los aspectos de su vida. Número 4. Relevancia para la educación contemporánea. A pesar de haber vivido hace más de un siglo, muchas de las ideas de Kirchner siguen siendo relevantes en la educación contemporánea. Su énfasis en la educación práctica, la integración de teoría y práctica y la formación integral de los estudiantes resuena en los debates actuales sobre la reforma educativa y la preparación para el mundo laboral. La importancia de George Kirchner en la formación del pedagogo radica en varias áreas clave. Número 1. Visión integral de la educación. Kirchner promovió una visión integral de la educación que va más allá de la mera transmisión de conocimientos. Su enfoque en la educación técnica, la formación del carácter y la ciudadanía proporciona a los pedagogos una perspectiva más amplia sobre el propósito y el alcance de la educación. Número 2. Enfoque práctico y experiencial. Kirchner enfatizó la importancia del aprendizaje práctico y la experiencia directa en el proceso educativo. Esto implica que los pedagogos deben diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje significativas que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales. 3. Integración de teoría y práctica. Su propuesta de Escuela del Trabajo abogaba por la integración de la teoría y la práctica en el currículo escolar. Esto implica que los pedagogos deben diseñar actividades y proyectos educativos que permitan a los estudiantes vincular los conceptos teóricos con la aplicación práctica. Número 4. Formación técnica y profesional. Kirchner destacó la importancia de la educación técnica y profesional en la preparación de los estudiantes para el mundo laboral. Esto significa que los pedagogos deben considerar cómo incorporar habilidades prácticas y técnicas en el plan de estudios para garantizar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral. Número 5. Énfasis en la ciudadanía y la moralidad. Kirchner también subrayó la importancia de la formación del carácter y la ciudadanía responsable en la educación. Esto sugiere que los pedagogos deben considerar cómo promover valores éticos y sociales en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como individuos y miembros de la sociedad.